Dios les bendiga, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, deseando las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Les invito a leer la palabra del Señor en Isaías. Vamos a leer un solo versículo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y lo vamos a repetir dos veces. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente para que todos lo veamos. ¿Lo encontraron todos? Amén. 9, Isaías 9, 6. Amén. Bueno, lo vamos a leer de nuevo. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Padre misericordioso, Padre bueno. Gracias, Señor, porque un día destronaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que se hiciera hombre, Señor, y viniera a este mundo a morir por nosotros, pecadores. Oh bendito Dios, en este tiempo, Señor, en esta fecha que recordamos su nacimiento, nuestros corazones, Señor, se alegran y te agradecen infinitamente. Mi Dios, mi Señor, gracias. Gracias, Padre bueno, por destronar, por enviar a tu Hijo a este mundo. Gracias, Señor Jesús, por venir, porque te hiciste carne y habitaste entre nosotros, y que fuiste a la cruz y moriste. Y gracias, Espíritu Santo, por el poder, por ese poder con el que empezó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios Trino. Bendito sea, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor, exaltamos tu nombre, te agradecemos y, Señor, te pedimos una bendición especial para cada hermano que está presente, para sus hogares, en su trabajo, en su entrada y su salida, Señor. Y también para todos aquellos, Señor, que escuchen esta palabra, que llegue a sus corazones, y si hay alguno que todavía no te aceptó, que venga a tus pies, Señor. Qué mejor en este mes que celebramos tu nacimiento, y que el corazón sea el pesebre donde puedas morar, Señor, donde puedas nacer y morar a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, te agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a ver, hermanos, este pasaje tan hermoso que le he puesto por título La salvación, gracias al Rey Divino. Hermanos, hacían hermanos 700 años antes de la primera Navidad, y ya Dios a través del profeta Isaías estaba proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estábamos viendo, hermanos, cómo dice que iba a nacer de una virgen. Y vemos, hermanos, acá ya en este pasaje, en esta profecía, cómo le habla ya, hermanos, cómo iba a ser su reinado. Los títulos mesiánicos que iba a tener este niño, que iba a nacer 700 años después. Fue un tiempo, hermanos, como siempre hemos hablado, hermanos, hemos visto, pues el profeta Isaías es uno de los más grandes profetas mesiánicos, hermanos. Dio profecía más abundante, solo los salmos andan en profecía mesiánica. Y, hermanos, fueron tiempos difíciles, como decíamos también. Era un tiempo donde ya iba a caer Israel, igual Judá estaban, pues, eran los dos países hermanos. Sin embargo, había odio,
Israel era pues muy soberbio y había tanto pecado, hermano, como el pecado pues que estamos viendo actualmente en nuestras sociedades, especialmente hablando de nuestra patria. Como, hermanos, había pues toda clase de pecado, la avaricia, la codicia, el hurto, la opresión, la idolatría, especialmente, hermanos, que lo que más desagrada a Dios, la idolatría, dejando pues de adorar al verdadero Dios para hacerse Dios de cualquier cosa que le guste más. Y, hermanos, cómo oprimían los ricos a los pobres. Fue, hermanos, una sociedad que verdaderamente dejaba mucho que desear. El largo reinado del rey Usías fue 52 años rey, entonces tuvo un tiempo, pues, hermanos, de trabajar bastante y hubo mucha bonanza en ese tiempo. Él hizo muchas cosas, verdaderamente fue un buen rey. Al último pues pecó y muere leproso, pero hizo mucho por su pueblo, por Judá. Entonces, hermanos, nacen en esta sociedad cuando había tanta abundancia, tanta bonanza, tanta paz, no había guerras, todo estaba tranquilo. Nacen nuevas clases sociales, los pobres se hacen ricos, y ahí es donde empieza, hermanos, el pecado que ahora también vemos. Las autoridades, hermanos, no eran justas, no había justicia, había, hermanos, toda clase de pecado. Como ahora pensemos y veamos, leamos los diarios y podemos ver todos los medios de comunicación, cómo, hermanos, está ahora el mundo. Entonces, en ese tiempo es cuando Dios levanta al profeta Isaías para dar pues esta profecía mesiánica, y a varios profetas, como les decía. El libro de Isaías se le llama también el quinto evangelio, porque habla tanto del Señor, de su nacimiento, de su vida, de su muerte. Isaías 53, que es tan hermoso, hermanos, que está hablando de la muerte del Señor. Entonces, en este contexto histórico es cuando el profeta, Dios lo usa para que dé estas profecías. El pueblo se queda medio, hermanos, anonadado. ¿Cómo? Si hay guerras, si hay tanta opresión, si hay tanto pecado, ¿cómo va a ser este nacimiento de este niño que nos va a salvar? Ellos siempre pensando, pues, hermanos, que iba un rey. Ellos tenían reyes y sabían que los reyes eran, pues, los que gobernaban, y ellos salían a la guerra y peleaban por ellos. Entonces, hermanos, esta profecía tan hermosa que les habla pues Isaías y les dice, porque un niño nos es nacido. Cuando habla, hermanos, cuando esta frase está hablando de la humanidad de Cristo. Un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. O sea, como decir, ha venido a la tierra un niño, ha nacido. ¿Sí? Está hablando entonces de la humanidad de Cristo. Ya está hablando que Dios se iba a hacer hombre. Porque, como les decía, están sorprendidos, anonadados, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a ser de una virgen? ¿Y cómo, si es un bebé, cómo nos va a ayudar a gobernar, a salvar de la situación caótica que pasamos? Pero él dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, aleluya. Es un texto tan precioso, tan completo, hermanos. Hijo nos es dado. Y, hermanos, habla sobre que el Hijo de Dios, este niño que iba a venir a nacer, hijo nos es dado, era hijo de Dios. Por eso
habla, hermanos, de esta manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero. Bueno, entonces, hermanos, vemos cómo les habla para que entiendan que iba a ser un niño que iba a nacer en este mundo, pero hijo de Dios. Dios iba a venir, hermanos, como carne, iba a haber una creación. Dios se iba a hacer carne, iba a venir a habitar en este mundo para salvarnos, hermanos, del pecado. Qué maravilloso, qué bueno es Dios, hermanos, cuando leemos este versículo. Es tan grande, hermano, llena mi corazón. No sé qué decir, me faltan las palabras, hermanos, porque es maravilloso, es tan grande, es algo tan hermoso, tan precioso, que Dios, hermanos, se haga carne. Es algo, hermanos, que nuestra mente no puede entender, pero que lo vivimos, que lo sentimos. ¿Cuántas veces podemos sentir la mano de Dios, hermanos? Entonces no podemos dudar que existe Dios y que habita en medio de nosotros y que se revela a nosotros cuando tenemos ese deseo, hermanos, de acercarnos a Dios, de vivir cerca de Dios, de agradarle con nuestra vida, de caminar de acuerdo a la palabra. Dios se revela, hermanos, cuando nosotros verdaderamente anhelamos, hermanos, ver, sentir esa mano, ese calor. Yo no sé, hermanos, si ustedes han sentido, pero yo sí. He sentido su mano varias veces. Entonces, hermanos, no podemos dudar de este niño que 700 años antes ya fue anunciado que iba a venir. Un niño nos es dado, hijo nos es dado. Qué maravilloso, hermanos, que Dios destrona a la segunda persona de la Trinidad. Ya estaba establecido, hermanos, ya estaba establecido desde la fundación del mundo. La Trinidad hay un consejo de la Trinidad y determinan, porque sabía Dios, como Él todos los sabios omniscientes, sabían que el hombre que todavía no habían hecho, pero que ese hombre iba a pecar. ¿Y cómo se le iba a salvar? Entonces yo creo, hermanos, y es mi apreciación, que dirían, pues qué mal. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Y fue elegida la segunda persona en la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que dejó su trono, su corona, y vino a este mundo. Entonces, el profeta Isaías dice cómo iba a ser, cuáles iban a ser sus títulos, qué es lo que iba a hacer él. Por eso, él habla desde antes de su nacimiento, predice su nacimiento, predice su vida, su muerte. Entonces, hermanos, es maravilloso. Y Miqueas, por ejemplo, dice, ¿dónde van a ser? En Belén. Y entonces, pues, hermanos, empieza a decir, y el principado sobre su hombro. Ser un gobierno, hermanos, los gobiernos humanos, vemos cómo fracasan. ¿Cómo fracasan? Ningún gobierno es perfecto. Más son fracasos que ¿cuántos estamos sufriendo, hermanos, por nuestros gobiernos que tienen, hermanos, quizás tienen el deseo de hacerlo bien, pero no lo pueden hacer, porque no conocen a Dios, porque no se encomiendan a Dios, porque no le piden la dirección de Dios. Ellos quieren hacer de su propio conocimiento, de su propio deseo, de su propia voluntad, o de su propio conocimiento que tengan de la política. Pero, hermanos, aquí es tan diferente. Por eso él dice principado sobre su hombro. Iba a ser un gobierno diferente, un gobierno, hermanos, que todavía no hemos visto en este mundo. Tal vez no lo vamos a ver porque
los que somos mayores ya pasaremos, pero sí sabemos, hermanos, que cuando venga el Señor vamos a resucitar. Y vamos también a gozar, hermanos, de ese gobierno. Y luego dice, hermanos, que será admirable. ¿Cuáles son los títulos? Se llamará su nombre admirable. Admirable. ¿Por qué creen que dirá admirable, hermanos? Admirable fue el Señor como Dios, que se hace hombre. Así nomás, hermanos, un Dios, vamos a decir los dioses que tantos existen. Por ejemplo, los musulmanes, hermanos, ellos no creen que Dios puede tener un hijo. Ellos no creen. En el Suras 112, si mal no recuerdo, del Corán, ellos no creen. Ellos no creen. Pero nosotros sí creemos. Fue su hijo. Que Él vino a este mundo para darnos la salvación. Él vino a salvar. Porque el mundo estaba en caos. Estaba ya, hermanos, las llagas ya supuraban. Como estamos ahora, hermanos. Pero ¿por qué seguimos así? ¿Por qué? Porque no hay autoridades justas. Porque no están, pues, hermanos, haciendo la justicia verdadera. Sino hacen la justicia es para algunos, no para todos. Entonces vemos, hermanos, toda injusticia que hay, hermanos, impunidad que hay en nuestro país. Y nosotros, hermanos, que amamos a Dios y sabemos que Dios es un Dios justo, está viendo todo esto, hermanos. Entonces, el Señor fue admirable, hermanos, en su nacimiento. Fue admirable en su vida, sus enseñanzas, su doctrina, el evangelio que nos dejó. Fue admirable, hermanos. Acá está la palabra pele, en hebreo, que quiere decir algo extraordinario. Esos milagros que él hizo, hermanos. Esos milagros tan extraordinarios que leemos en la palabra. Resucitar a los muertos, sanar a los cojos. Y yo leí, hermanos, comentarios, y decían cuando dice sanó a los cojos, a los mancos, entonces decía, no crean que cuando dice que sanó a un cojo, si es un cojo, a veces solo le decimos a que cojea, pero hay cojos que le falta la pierna. Entonces muchos sabían que le faltaba su pierna o que le faltaba su brazo. Y dice, fue un milagro de creación. O sea, creaba la pierna que le faltaba, creaba el brazo que le faltaba. El hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Que estaba así su mano. Y el Señor la hizo que extendiera su mano y la podía movilizar. La mujer que caminaba agachada, no se podía enderezar hacía tantos años. Y el Señor la endereza, hermano. Hizo tantos milagros, resucita a los muertos, da de comer, hace milagros de creación. ¿Con cuántos pancitos se acuerdan que eran? Los pancitos y los pececitos que tenía. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿y cuántos comieron? 5,000. Sin contar a las mujeres y los niños. Y, hermanos, se supone que fueron como unos 15,000. ¿Por qué? Porque siempre las mujeres iban más que los hombres. Así que había más mujeres que hombres. Y los niños. Recordemos que un niñito es el que le da. Entonces, hermanos, y todavía sobraron las cestas. Son milagros extraordinarios, admirables. Un Dios admirable. Amén. El que vino a este mundo. Tanto tendríamos que hablar, pero el tiempo se va. Así que tengo que continuar. Luego, ¿qué más dice, hermanos?
Se llamará admirable, consejero, consejero. Es Dios. Porque recordemos que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él tapa su, vamos a decir así, tapa su divinidad. Tapa su divinidad. La tapa, bueno, así. Tapa su divinidad atrás y queda la humanidad. Pero Él era Dios y era hombre. Entonces, teniendo la sabiduría divina, hermanos, y la sabiduría humana, porque Él creció dentro de las leyes, de la ley. Entonces, hermanos, ¿qué mejor consejero? ¿Qué mejor consejero podemos tener? ¿Qué nos aconseja Cristo a través de su palabra? Que aceptemos el Evangelio, hermanos. Que vengamos a sus pies, que rindamos nuestra vida, que vivamos vidas santas, vidas consagradas, hermanos. Amén. Eso es lo que Él aconseja. Porque Él vino a dar su vida. Entonces Él no le dio su vida por gusto, hermanos. Él dio por puro amor. Para que todo el mundo, porque la salvación es para todo el mundo. Los judíos creían que solamente era para ellos. Pero cuando el Espíritu Santo lo reciben todos, ahí empieza a darse cuenta que no es solamente para los judíos, sino también era para todos los que estuvieron allí en el aposento alto, los 120, y luego cuando da su mensaje, 3.000 almas, después 5.000, y recibían también. Y cuando sale ya, hermanos, Pedro, ¿se acuerdan cuando le muestra esa red con animales? Y va a la casa de un gentil, de un romano, y todos escuchan y reciben el Espíritu Santo. Dice, y reciben el Espíritu Santo como nosotros. Entonces, hermano, vemos, ahí se está abriendo, ahí Pedro estaba abriendo la puerta para el mundo gentil, para que llegue el Evangelio. Entonces, hermano, vemos tan maravilloso que falta tiempo para hablar todo lo hermoso, hermanos, que podíamos dar de estos títulos del Señor Jesús. Consejero. Él nos aconseja, hermanos, a vivir vidas a través del Sermón del Monte. Él nos enseñó cómo debemos de vivir para agradar a Dios. ¿Cómo debemos de vivir? No vivir nuestra propia vida, hermanos, como a nosotros nos parece mejor, sino de acuerdo a la palabra de Dios, para que seamos prosperados, para que crezcamos, para madurar espiritualmente, hermanos. Pero muchas veces no leemos la palabra o no queremos vivir esa vida porque no nos gusta. Dicen, no, yo quiero vivir otra vida. Y entonces por eso, hermanos, no hay prosperidad, no hay crecimiento y nos quedamos. Y no es así, hermanos. Nuestra vida tiene que ser progresiva. La santificación es progresiva. Si queremos hundirnos con el Señor, pues tenemos que cada día subir un peldaño en nuestra santificación. Para poder, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la mente cristiana? Llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Aleluya. Si queremos llegar a esa medida de la plenitud de Cristo, tenemos que vivir cada día un peldaño más, hermanos, de nuestra vida espiritual. Dejando todas las cosas de este mundo y mirando allá, arriba. Quien nos da el ejemplo de vida. Luego dice Dios fuerte, Dios fuerte. Ahí, hermanos, se está hablando sobre, a ver, por acá tengo unas citas. Deuteronomio 10:17, a ver, uno busque. Deuteronomio 10:17, otro hermano busque Isaías 10:21. Y otro hermano busque Jeremías 32:18. Le repito, uno, Deuteronomio 10:17. Otro, Isaías 10:21, y otro, Jeremías 32:18. Deuteronomio.
Ya. Ya, yo Isaías 10:21. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Eso es lo que está significando Dios fuerte, el poderoso en batalla, el que iba adelante de los... Cuando iban a la guerra, él peleaba con ellos. Cuando toman, hermano, los muros de Jericó, cuando toman la tierra, la posesión de la tierra que les dio, peleaba por ellos, hermanos. Ese es el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Repíteme, por favor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor Dios de dioses, señores. el único Dios y Señor de señores. Nosotros cuando no decimos Dios, Dios ¿no? grande, El Señor es el Dios grande. Dios grande, poderoso y temible. Dios grande. No hay otro Dios como nuestro Dios, aleluya. No hay otro Dios, hermanos. ¿Perdón? Que no hace acepción de personas ni Poderoso toma y cohecho. temible. Poderoso y temible. Temible, hermanos. Temblamos delante de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios, nos sentimos miserables, no somos nada. Cuando Isaías, hermano, ve la gloria de Dios, él no era un corrompido, hermano, no tenía labios corrompidos, no, sino que vivía en ese mundo, en ese contexto histórico de un país, pues, con toda la maldad, la corrupción, la podredumbre, perdón el término. Él siente también, hermanos, que está dentro de esa sociedad, y por eso inmundo el labios. Yo no creo, hermanos, que era, porque él era un hombre consagrado a Dios, por eso es que Dios lo llama, sino que nos sentimos así, hermanos, ante la presencia de Dios, no sentimos nada. ¿Quién soy? ¿Cuántas veces yo he estado orando y yo digo, hermanos, ¿quién soy para que me hayas dado tantos años de vida que tengo, Señor? Que me has bendecido, me has dado esto y el otro, y me amas, siento tu amor en mi vida. ¿Cómo me corriges? ¿Cómo me enseñas? Hermano, yo muchas veces no entiendo la palabra, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios, yo no puedo predicar si no entiendo. Espíritu Santo, eres mi ayudador. Tú eres mi maestro. Y hermano, ¿cómo siento, hermano? ¿Cómo se abre mi entendimiento y puedo entender la palabra? Porque le pido con fe. Y cualquiera de nosotros podemos pedirle, hermano. Y Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, tenemos un Dios, el único Dios verdadero. Hay miles de dioses en el mundo, pero el único Dios, Jehová del Antiguo Testamento y Cristo del Nuevo Testamento. Jehová se hizo hombre en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios, o sea, Dios se hizo hombre. Vamos a decirlo, vamos a dejar para que no haya contradicción y diga, esta hermana pues está hablando mal. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Cristo. Eso sabemos que el Dios del Antiguo Testamento, pues es Cristo. Así es, del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué más, hermano? El último. No hace excepción de personas. No hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, hermano. Puede venir cualquier persona de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, en la situación que se encuentre. No importa que sea, hermanos, un hombre malo, una mujer que esté viviendo una vida mala. No importa si es un ladrón, si es un malhechor, si es un sicario. Si él viene arrepentido a los pies de Cristo, Dios lo va a perdonar. Porque él no hace excepción de personas, hermano. Porque él es bueno y misericordioso. Porque él es santo. Es el único Dios que murió por nosotros y nos perdona nuestros pecados. Aleluya. Y luego, hermanos, dice Padre eterno. Padre eterno. ¿Por qué será Padre eterno, hermanos? Él dice que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no hay límite.
No podemos decir Dios existió de tal fecha a tal fecha, no. La eternidad de Dios, Él es eterno. No tiene principio ni tiene fin, Él es infinito, Él es creador de la eternidad. Y como creador de la eternidad nos va a dar a nosotros vida eterna, hermanos. Vida eterna. Por eso quiere que seamos fieles, por eso quiere que nosotros entendamos, hermanos, lo que significa el Evangelio. No es una doctrina política, no es nada, hermanos, que el mundo nos puede ofrecer. Es la palabra de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, muchas doctrinas hay, filosóficas, políticas, toda clase de doctrinas, tantas doctrinas que hay. Las religiones que hay tantas en el mundo tienen sus doctrinas erradas, pero son doctrinas. Y que mucha gente cree. Mucha gente cree, hermanos. Y que el mundo musulmán está, pues, hermanos, invadiendo el mundo. Llegando a cada rincón. Acá nosotros tenemos acá musulmanes. La otra vez salieron que tenían en Chosica, no sé dónde tienen ahí donde se reúnen. Hindúes, el hinduismo. Entonces, hermanos, y la gente cree. Budistas. Yo tenía una amiga, ya murió mi amiga, y un día justo vive por acá, yo pasaba, hola Carmencita, ven, quiero hacerte una consultita, ven. Me hizo entrar a su casa. Y entonces entro y encuentro, hermanos, una fuente llena de fruta, bastante fruta. Y levanto así mi cabeza y veo un Buda. Y yo le digo, oye, ¿qué significa esto? Que tienes acá un Buda y una fuente de fruta. No, mi hijo, tengo que ofrecerle todos los días fruta al Buda, porque ahora yo me cambié de religión, ahora soy budista. Hermano, yo no puedo entender, no me cabe en mi mente, hermanos, que yo deje el cristianismo para ser budista, o para ser hinduista, o para ser musulmana, o para ser ¿cómo se llama? ¿Perdón? Católico. Somos católicos todos, pero no adoramos a... Católico es una palabra universal. Todos somos católicos. Por ejemplo, los católicos que dicen que ellos son católicos, apostólicos y romanos. Nosotros decimos, nosotros somos católicos, apostólicos y cristianos. Porque que seguimos a Cristo. Entonces, hermanos, Él es tan bueno, Dios, que aunque estés en esa religión, pero si la dejas, Dios te va a perdonar. Después, a otra persona que conozco se ha vuelto hinduista. Y su casa es puras de cosas de esos dioses feos, de madera, que eso, lleno de eso, su casa, su yaoringo. Entonces, hermanos, ¿cómo pueden dejar el cristianismo? ¿Cómo pueden dejar? Es que nunca han tenido, no ha nacido Dios en su corazón, por eso lo dejan. Pero nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él nació un día, que nuestro corazón fue su pesebre, donde Él nació y donde vive a través del Espíritu Santo. Nunca, hermanos, neguemos a Cristo, jamás. Porque ese es el pecado, hermanos, por el que mucha gente va a ir al lago de fuego, ardiendo como azufre, por no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Seamos fieles, hermanos. Y luego dice, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, hermanos, Él va a ser verdaderamente, hermanos, el que otorgará, hermanos, la paz a este mundo. Y shalom, los judíos dicen shalom, paz, ¿no? Yo no sé pronunciar como ellos pronuncian, pero shalom, paz.
Entonces, hermanos, el gobierno, pues, de Cristo va a establecer la paz. Todos los gobiernos del mundo que buscan la paz, ¿verdad? Ellos dicen, no, la paz. Pero, hermanos, nosotros sabemos que solamente Cristo, cuando Él gobierne, cuando sea el gobierno de Cristo, ahí va a haber paz. Ahí va a haber, hermanos, ya no habrá pues guerras, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Va a ser un gobierno, hermanos, hermoso, que no lo vamos a poder conseguir en este mundo. Solo Cristo en su segunda venida, cuando establezca su reino en este mundo, allí, hermanos, habrá verdaderamente paz, como dice Isaías también, como va a ser. Cuando dice que conviven con los animales feroces y todas esas cosas, hermanos, no tenemos tiempo para leer, pero solamente Él puede dar la verdadera paz. Así como nos da la paz, hermano. Cristo es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz. Sentimos paz en nuestro corazón. No importa las tormentas de la vida, pero hay paz en nuestro corazón. No hay, pues, como otras personas, hasta se suicidan porque no pueden solucionar sus problemas. Pero tenemos paz, nosotros tenemos paz. Amén. Y es hermoso, hermanos, es hermoso cómo pues Dios vive en nuestro corazón, porque Cristo es nuestra paz. Él es la luz del mundo. Él vino en el tiempo más sombrío, cuando el mundo estaba en las más negras tinieblas. Da el profeta Isaías pues estas profecías de la venida de Cristo. Queridos hermanos, hay que meditar en la palabra, hermanos. Meditemos en la palabra de Dios. Es tan hermosa, hermanos, es tan hermosa. Podemos regocijarnos que un día, hermanos, abrimos nuestro corazón. Yo le agradezco a Dios. Yo sé que Él permitió que abriera mi corazón para recibirlo, porque por mí yo seguramente lo hubiera hecho, pero Él es el que a través del Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros abrimos nuestro corazón, le recibimos, creemos, hermanos, en el sacrificio de Cristo. Creemos que Él es el único y verdadero Dios. Y lo recibimos, nos arrepentimos. Cuando creemos, nos arrepentimos. Y entonces, hermanos, lo recibimos como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero, hermanos, no le digamos Señor, Señor y vivamos como nosotros queremos. También encontramos que el Señor se queja bien, Señor, Señor, pero es de labios, no de corazón. Tenemos que hacerlo, hermanos, de corazón. Si le amamos verdaderamente, vivamos, hermanos, con gratitud de nuestro corazón. Tenemos que seguir las palabras, seguir el camino que Cristo nos ha trazado. No es cualquier niño que nació, es un niño, hermanos, que nos regaló Dios a este mundo. Hijo nos es dado. Y es tan maravilloso, hermanos. Acá la hermana que tiene 4 hijos puede dar uno y decir, bueno, hijo, tú anda, muere pues por... ¿no? Le dice, no, todos los quiero, no para mí. Entonces, hermanos, pero Dios fue tan bueno, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso hablamos de, yo digo, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hizo pues, hermanos, que Dios Padre destronara a su Hijo y que Él pudo venir, hermanos, a este mundo y morir por todo el mundo. Por eso Él invita, en este tiempo que estamos a puertas de Navidad, Él está invitando a cada uno de nosotros, que ya somos cristianos, que avivemos nuestra fe, que vivamos vidas consagradas,
Y a los que no han aceptado a Cristo, los invita a que vengan, que abran su corazón, que sea su corazón ese pesebre donde Él nazca. Qué mejor fecha. Y a los que están apartaditos, que ahí están apartados y están titubeando, el Señor los llama, afírmate en mí. Solo en mí puedes estar firme, solo en mí puedes mantener tu fe. Y si estás dudando, como dice Santiago, que son como las ondas del mar que se van para acá, para allá, no están quietas. No seamos como las ondas del mar. Mantengamos nuestra fe. Sigamos el camino que Cristo nos ha trazado. Agradezcamos a Dios de corazón que el Padre destrona a su Hijo y que el Hijo en pura obediencia vino a este mundo, se hizo carne, vivió entre nosotros. Y hermanos, ascendió a los cielos, bueno, fue a la cruz, murió y ascendió a los cielos y actualmente, como decíamos, está haciendo su función sumo sacerdotal. Hermanos queridos, vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene. Chao. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.